Bienvenidos a la Arboleda Sagrada. En este video del día de hoy vamos a seguir con la lectura del libro José y Moroni, siete principios que Moroni enseñó a José Smith, un libro escrito por LeGrand L. Baker y Christopher J. Coleman. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así van a saber cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Y les invito a que vean los otros videos que se encuentran aquí en este canal para poder disfrutar de varios temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos dentro de las escrituras. Vamos a seguir adelante, hermanos, con nuestra lectura leyendo el séptimo capítulo, es decir, el séptimo principio que Moroni enseñó a José Smith. Este principio se llama El Señor proporciona la ayuda que Él sabe que necesitamos. Les recuerdo que debido a que este capítulo es más largo, lo voy a dividir nuevamente en dos partes. Este video será la primera parte y habrá otro video. Son 6 subsecciones. En este capítulo vamos a leer 3 de los 6. El primero, mentira, vamos a leer 4, de hecho. El primero se llama Mary Whitmer, B. a Moroni y las planchas. El testimonio de Sarah Conrad. Ángeles ayudan a José a traducir y el último sería el testimonio de los 3 testigos. Así será dividido o dividida la lectura el día de hoy. Bueno, ahí vamos, hermanos. El séptimo principio. El Señor proporciona la ayuda que Él sabe que necesitamos. Mary Whitmer B. a Moroni y las planchas. Mientras José y Oliverio eran huéspedes de la casa, a los hombres de la familia les gustaba tenerlos cerca y estuvieron encantados de ayudar en lo que pudieran. Los visitantes tuvieron poco efecto en la rutina de su trabajo en el campo, pero para la madre de David, Mary Whitmer, de ninguna manera era ese el caso. Además de sus tareas habituales, como recoger los huevos, alimentar a las gallinas y ordeñar las vacas, ahora tenía que preparar comida extra, hacer más pan y lavar toda la ropa de sus huéspedes a mano en una tabla de lavar. La diferencia para ella, al tener a 2 hombres más viviendo en la casa, fue muy grande y para ella fue mucho más difícil. José había guardado su promesa con Moroni y no había mostrado las planchas a nadie. Por lo tanto, Mary realmente no sabía que las tenía. Pudo haberle parecido injusto a Mary que debiera tener la carga pesada de cuidar a estos 2 visitantes que se habían invitado para quedarse en su casa. Es posible que se haya quejado y si no lo hizo, probablemente quería hacerlo. Un día Mary salió al granero. Ella se sorprendió cuando vio por primera vez a un ángel estando de pie con un morral en el hombro, pero su aspecto bondadoso pronto hizo que todo su miedo desapareciera. David Whitmer y John C. Whitmer, quien era el nieto de Mary, más adelante relataron lo que le sucedió con estas palabras. Mi madre salió para ordeñar las vacas cuando por el granero se encontró con el mismo anciano, a juzgar por la descripción que hizo de él, el mismo que David, Oliverio y José habían visto durante su viaje a Fayette. Punto aparte, hermanos, vimos eso en el video pasado, en el sexto principio, la parte 2, para que sepan. El cual le dijo, has sido muy fiel y diligente en tus labores, pero estás cansada porque has tenido que aumentar tus esfuerzos. Por lo tanto, es apropiado que recibas un testimonio, a fin de que tu fe sea fortalecida. Entonces desató su morral y le mostró las planchas. Moroni volteaba las hojas de las planchas, hoja tras hoja, y también le mostró los grabados sobre ellas. Después de esto, él le dijo que fuera paciente y fiel en sobrellevar su carga un poco más de tiempo, y le prometió que si así lo hacía, sería bendecida. Este personaje de repente desapareció con las planchas, y a dónde se fue, ella nunca supo.
El hecho de que el ángel le mostró las planchas a Mari nos enseña acerca de cómo el Señor cuida a sus hijos. Como se hablará más adelante, los tres testigos y los ocho testigos vieron las planchas y se les dio el mandamiento de dar testimonio de que las habían visto, y se les dijo que nunca negaran ese testimonio. Pero a Mari no se le dio esa responsabilidad. Se le mostraron las planchas porque el Señor deseó darle paz y para ayudarle a entender. El testimonio de Sarah Conrad. Después de que vio a Moroni y las planchas, Mary Whitmer nunca vaciló en su apoyo a José Smith. Con este testimonio que obtuvo del ángel, Mary decidió hacer algo para aligerar su carga y hacer más fácil el cuidado de su familia e invitados. Decidió contratar a alguien para ayudarla con los quehaceres. Así que contrató a su sobrina, una muchacha que se llamaba Sarah Conrad, para que viviera con ellos en la casa. Mary no le dijo a Sara lo que José y Oliverio estaban haciendo, pero no pasó mucho tiempo cuando descubrió que algo estaba sucediendo. Sara notó que el profeta y su amigo subían hacia el ático y se quedaban todo el día. Cuando bajaban del ático se veían más como seres celestiales que solo hombres ordinarios. Al principio Sara tenía curiosidad, pero con el tiempo su apariencia luminosa realmente la asustó. Le dijo a su tía cómo se sentía y hasta la amenazó con irse de la casa si no le decía qué hizo que esos hombres se vieran tan extremadamente blancos. La señora Whitmer le explicó a Sara, en confianza, que estaban traduciendo un nuevo libro, un libro nuevo y maravilloso, el libro de Mormón, y que el poder de Dios era tan grande en la habitación que apenas podían soportarlo. A veces había ángeles rodeados de gloria en la habitación, y esa gloria casi les consumía. La luz que brillaba en los rostros de José y de Oliverio vino del hecho de haber estado con esos ángeles. Esta explicación fue bastante razonable y satisfizo a Sara. Ella no solo continuó viviendo con los Whitmer, pero también se convirtió en una gran amiga de José. Más tarde ella fue bautizada, y mucho más tarde, después de que ella y los demás santos fueron expulsados de Nabú, se fue a Utah con ellos y estableció su casa en la ciudad de Provo. José nunca le dijo a nadie cómo fue la manera exacta en que tradujo el libro de Mormón. Solo dijo que utilizó el Urim y Tumim y que lo hizo por el don y el poder de Dios. Pero hay algunas fuentes interesantes que indican que tuvo ayuda de otros ángeles, además de Moroni. El relato de Sara es el primero de una serie de relatos que dan testimonio que a veces, cuando el profeta estaba recibiendo revelación o estaba en la presencia de seres celestiales, él, como Moisés, en realidad brillaba. Pueden compararlo con Éxodo 34, 29 al 35. Wilford Woodruff estuvo presente en el último discurso que el profeta dio a los 12 apóstoles y trató de describir la apariencia de José en esa ocasión cuando dijo: el cuarto estaba lleno de lo que parecía un fuego inextinguible. Su rostro era brillante como el ámbar. Philo Dibble, quien estuvo presente cuando el profeta recibió la revelación que conocemos como la sección 76 de Doctrina y Convenios, relató: José estuvo vestido de color negro, pero en ese momento pareció estar vestido en un elemento de blanco glorioso. El testimonio de Sara, que los hombres quienes trabajaban en la traducción del libro de Mormón se vieron tan extremadamente blancos, combinado con la explicación de la señora Whitmer que había ángeles en su gloria en la habitación, y esta gloria casi les consumía, dan una clave valiosa para entender el libro de Mormón y para saber cómo fue traducido. Tal vez podamos suponer que si hubo ángeles en la habitación, tendrían un propósito de estar allí, además que solo pasar el tiempo. Su presencia
En la sala donde se llevó a cabo la traducción ciertamente tuvo un impacto en el resultado final de la obra de José. Ángeles ayudan a José a traducir. Ni José Smith, ni Oliverio Cowdery, ni los Whitmer, ni Sarah Conrad dejaron un registro escrito de quiénes eran esos ángeles, pero otras personas también lo sabían y han dado alguna información importante acerca de quiénes pudieron haber sido esos seres celestiales. El elder Parley P. Pratt no identificó a los ángeles por sus nombres, pero testificó que por medio de José Smith y el ministerio de santos ángeles a él, ese libro salió a la luz al mundo. Su hermano, Orson, añadió que durante esos años, a menudo le ministraron a José los ángeles de Dios y recibió instrucción de ellos. El presente John Taylor, quien fue un gran amigo y confidente del profeta José Smith, mencionó a algunos de los ángeles por sus nombres. John Taylor dijo, de nuevo, ¿quiénes serían más probables que Mormón, Nefi y algunos de esos profetas que habían ministrado a la gente en este continente bajo la influencia del mismo Evangelio para funcionar de nuevo como sus representantes? ¿Quiénes serían más probables que los que habían oficiado en el santo sacerdocio de Melquisedec para administrar a José Smith y revelarle los grandes principios que fueron desarrollados? Pues bien, creo yo que José Smith vio a varios ángeles que supuestamente fueron vistos por él como se describe uno tras uno. Sí, lo creo. En otra ocasión, cuando el presidente John Taylor estaba hablando de la restauración del Evangelio, él dijo, puedo decirles lo que José me dijo sobre ella. Entonces contó esta historia, diciendo, después el ángel Moroni se le apareció y le reveló el libro de Mormón, con la historia con la cual ustedes generalmente conocen, y también con las declaraciones que estoy haciendo ahora, que pertenecen a estas cosas. Y después llegó Nefi, uno de los profetas antiguos, que había vivido en este continente, que tenía un interés en el bienestar de la gente entre la que había vivido en aquellos días. El presidente John Taylor fue aún más explícito en otro discurso que dio a los santos, cuando dijo, y cuando José Smith fue levantado como un profeta de Dios, Mormón, Moroni, Nefi y otros de los profetas antiguos quienes antes vivían en este continente, y Pedro, Santiago y Juan, y otros que vivían en el continente asiático, se le aparecieron y le enseñaron ciertos principios pertenecientes al Evangelio del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque poseían las llaves de varias dispensaciones y las confirieron sobre él y él sobre nosotros. Estaba en deuda con Dios. Estamos en deuda con Dios y con él por toda la inteligencia que tenemos sobre estos temas. Del mismo modo, el presente George Q. Cannon una vez les aseguró a sus oyentes, el profeta José Smith sin duda también tuvo las visitas de Nefi y puede ser que de Alma y otros. Él fue visitado constantemente por ángeles, el Hijo de Dios, el Padre también, y estos varios ángeles, las cabezas de las dispensaciones, también le ministraron. Moroni, en el principio, como ustedes saben, para prepararle para su misión, vino y le ministró y le habló de vez en cuando, y él tuvo visión tras visión con él, fin de que su mente pudiera estar completamente saturada con un conocimiento de las cosas de Dios y que comprendiera el llamamiento grande y santo que Dios le había dado. José dijo muy poco acerca de las visitas que tuvo con los profetas del libro de Mormón, aparte de las que tuvo con Moroni. Sin embargo, en la famosa carta escrita a John Wentworth, que contenía los artículos de fe, el profeta explicó que el libro de Mormón salió a la luz solo después de haber recibido muchas visitas de los ángeles de Dios, revelándome la majestad y la gloria de los acontecimientos que ocurrirían en los últimos días. Las muchas visitas podrían referirse a todas las visitas de Moroni, pero Moroni es solo uno de los ángeles, y José escribió que había recibido muchas visitas de los ángeles. Podemos llegar a la conclusión
a causa de esa declaración del profeta y las de sus amigos, que la traducción del libro de Mormón fue algo de un esfuerzo unido entre Moroni, José Smith, quien utilizó el Urim y Tumim, Nefi, probablemente más de un solo Nefi, Alma, Mormón y otros autores originales del libro de Mormón. No podemos leer el libro de Mormón sin darnos cuenta de las promesas del Señor a los profetas, que sus mensajes se transmitirían a las personas en los últimos días. Entonces no debería extrañarnos que esos mismos profetas que escribieron esos mensajes debieron estar presentes con José mientras traducía los escritos de ellos. Si los autores originales ayudaran con la traducción de sus propias partes del libro, eso garantizaría que la traducción del libro de Mormón dice exactamente lo que los autores querían que dijera. Si fuera tan importante que las palabras en el libro de Mormón significaran exactamente lo que fue la intención del Señor, entonces sería igual de importante que cuando leamos el libro, lo hagamos para aprender con verdadera precisión lo que dice, tal como mencionaremos con más detalle en la última sección de este séptimo principio. El testimonio de los tres testigos. Después de que José y Oliverio se mudaron a la casa de los Whitmer, se tardaron tan solo un mes para terminar la traducción. José trabajó en ella casi constantemente. En ocasiones, cuando Oliverio se cansaba, uno de los hermanos menores de David, por lo general era John, tomaba su lugar en la mesa para escribir. La traducción fue terminada a más tardar el día 1 de julio del año 1829. A pesar de que Martin Harris ya no podía ser el escriba de José, aún estaba interesado en el proyecto y a veces visitaba a su joven amigo en la granja de los Whitmer. Una de esas visitas sucedió alrededor del tiempo en que José tradujo el quinto capítulo de Éter, el cual contiene la promesa de que Dios nombraría a tres testigos para ver las planchas y testificar con certeza que estas cosas son verdaderas. Como dice Éter 5, 2 al 4, también pueden ver 2 Nefi 11, 3. Después de que José leyó esta promesa, Martín Harris, Oliverio Cowdery y David Whitmer dijeron que querían ser esos testigos. En su entusiasmo, le preguntaron a José y después le rogaron que pidiera permiso al Señor para mostrarle estas planchas. José lo hizo, y se le dijo que sus amigos tendrían el privilegio de verlas si tuvieran la fe suficiente y un gran deseo de ayudar en la obra del Señor. En esta revelación, el Salvador prometió también que verían otras cosas que no habían pedido ver, como el pectoral, la espada de Labán, el Urim y Tumim, así como los directores, es decir, la leona. Así dice Doctrina y Convenios 17:1. Pero no podían verlas en ese momento. Tendrían que esperar hasta que la traducción estuviera terminada. Así que José y Oliverio continuaron su trabajo. Martín regresó a su casa y David continuó atendiendo sus deberes en la granja. El día en que terminaron la traducción, José y Oliverio caminaron juntos al camino donde David estaba arando y le dijeron que habían terminado. José envió un mensaje a sus padres dándoles las buenas noticias e invitándoles a juntarse con él en la casa de los Whitmer. Ellos entonces le dijeron a Martin Harris, debido a que, como la señora Smith observó, todavía lo amaban a pesar de que sus debilidades les habían causado muchos problemas. Cuando Martín escuchó las noticias, pidió a los Smith si podía acompañarles, y la mañana siguiente se fueron todos juntos a la casa de los Whitmer. La tarde en que llegaron a la casa de los Whitmer, todos leyeron juntos de la traducción terminada del libro de Mormón. La siguiente mañana se reunieron para tener la acostumbrada reunión espiritual en la que leían las escrituras, cantaban y oraban. Lucy Smith escribió lo siguiente sobre esta reunión. José, que estaba de rodillas, se levantó y acercándose a Martín Harris con una solemnidad que hasta el día de hoy me conmueve cada vez que lo recuerdo, le dijo: Martín Harris,
tú debes presentarte humildemente ante Dios en este día a fin de obtener el perdón de tus pecados. Si lo haces, es la voluntad de Dios que contemples las planchas junto con Oliverio Cowdery y David Whitmer. Unos minutos más tarde, esos cuatro hombres, José, Martín, Oliverio y David, dejaron a los demás y se fueron juntos a un bosque cercano de la casa. José no llevó las planchas consigo, pues las había dejado a Moroni, porque sería el ángel mismo quien las mostraría a los tres testigos por el poder de Dios. Véanse Doctrina y Convenios 17, 5 y 6. José Smith, David Whitmer y Martin Harris dejaron relatos detallados de lo que vieron y oyeron aquella mañana. Los relatos son lo suficientemente diferentes como para permitirnos ver este evento desde sus diferentes perspectivas, pero lo suficientemente similares para que confirmen los testimonios de los tres. El relato de José Smith dice lo siguiente: no muchos días después de que el mandamiento anterior fue dado, nosotros cuatro, a saber, Martín Harris, David Whitmer, Oliverio Cowdery y yo, acordamos retirarnos al bosque y tratar de obtener, por la oración ferviente y humilde, el cumplimiento de las promesas dadas en la revelación anterior, que pudieran ver las planchas. En consecuencia, escogimos un lugar del bosque cercano a la casa del señor Whitmer, al que nos retiramos, y habiéndonos arrodillado, comenzamos a orar con mucha fe al Dios Todopoderoso, que nos diera una realización de estas promesas. Según el acuerdo anterior, comencé a orar a nuestro Padre Celestial, y me siguió cada uno de los otros en sucesión. La primera vez que lo hicimos, sin embargo, no tuvimos una respuesta ni manifestación de gracia divina a nuestro favor. Volvimos a observar el mismo orden de oración, de la oración, cada uno en su turno clamando a Dios en ferviente oración, pero tuvimos el mismo resultado que antes. Después de ese segundo fracaso, Martin Harris propuso que debía retirarse de nosotros, creyendo, como él mismo expresó, que era su presencia la que nos impedía recibir la respuesta que deseábamos. Él se retiró de nosotros y nos arrodillamos de nuevo. Y no habíamos pasado mucho tiempo en oración cuando vimos una luz en el aire sobre nosotros, una luz de extremo brillo. Y aquí un ángel, Moroni, se apareció ante nosotros. En sus manos sostenía las planchas, las cuales habíamos estado orando, que éstos pudieran ver. Él volteó las hojas, una por una, de manera que pudiéramos verlas y distinguir los grabados claramente. A continuación se dirigió a David Whitmer y le dijo: David, bendito es el Señor y el que guarda sus mandamientos. Cuando inmediatamente después escuchamos una voz que provenía de la luz brillante que estaba sobre nosotros, diciendo: estas planchas se han revelado por el poder de Dios y han sido traducidas por el poder de Dios. La traducción de ellas que habéis visto es correcta, y os mando a testiguar de lo que ahora veis y oís. En ese momento me alejé de David y Oliverio y fui a buscar a Martín Harris, al que encontré a considerable distancia de allí, sumido en ferviente oración. No obstante, me dijo enseguida que no había logrado una respuesta del Señor y me suplicó con insistencia que orara con él, a fin de que él también experimentara las bendiciones que nosotros acabábamos de recibir. Por lo tanto, nos unimos en la oración y finalmente obtuvimos nuestros deseos, pues antes de que termináramos, se abrió ante nuestros ojos la misma visión, al menos se abrió de nuevo ante mí, y contemplé y oí las mismas cosas. Mientras que en ese mismo momento, Martín Harris exclamó, hallándose aparentemente en un éxtasis de gozo: es suficiente, es suficiente. Mis ojos han visto, mis ojos han visto. Y saltando, gritó, Hosana, agradeciendo a Dios, y así se regocijó en extremo. Ese es el relato de José Smith sobre esta experiencia.
A pesar de que David Whitmer era mayor de edad cuando Orson Pratt le entrevistó, él describió su experiencia con una memoria muy viva. David Whitmer le dijo a Orson Pratt lo siguiente: fue en junio de 1829, la última parte del mes, y los 8 testigos las vieron, creo, al día siguiente o 2 días después, es decir, 1 o 2 días después de los 3 testigos. José mismo les mostró las planchas a ellos, pero el ángel nos enseñó a los 3 testigos las planchas, como supongo, para cumplir con las palabras del libro mismo. Martín Harris no estaba con nosotros en este momento. Él obtuvo una visita de ellas después, durante el mismo día. José, Oliverio y yo estuvimos juntos cuando yo las vi. No solo vimos las planchas del libro de Mormón, sino también las planchas de bronce, las planchas del libro de Éter, las planchas que contienen los registros de las iniquidades y las combinaciones secretas de los pueblos del mundo, hasta el tiempo en que fueron grabados, y muchas otras planchas. El hecho fue como si José, Oliverio y yo estuviéramos sentados justo aquí encima de un leño, cuando fuimos cubiertos por una luz. No era como la luz del sol, ni como la de un fuego, pero más gloriosa y hermosa. Se extendía muy a nuestro alrededor. No puedo decir hasta qué punto, pero en medio de esta luz, casi tan lejos donde él está sentado, señalando a John C. Whitmer, sentado a unos 2 metros de distancia de él, se apareció, por decirlo así, una mesa con muchos registros o planchas sobre ella. Además de las planchas del libro de Mormón, también estaban la espada de Labán, los directores, es decir, la esfera que tenía Leí, y los intérpretes, es decir, el Urim y Tumim. Las vi tan claras como veo esta cama, golpeando con la mano la cama que estaba junto a él, y oí la voz del Señor tan clara y distinta como nunca he oído nada en mi vida, declarando que los registros de las planchas del libro de Mormón fueron traducidos por el don y el poder de Dios. Orson Pratt le preguntó entonces: ¿viste el ángel en este tiempo? Whitmer, David Whitmer le contestó: sí, estuvo delante de nosotros. Nuestro testimonio, tal como está escrito en el libro de Mormón, es estrictamente y absolutamente verdadero. Martín Harris no estuvo presente cuando David y Oliverio vieron a Moroni y las planchas, pero su relato, que también se dio durante una entrevista, fue básicamente igual al de David. Martín Harris dijo: el hermano Harris dijo que el ángel estuvo en el lado opuesto de la mesa en la que estaban las planchas, los intérpretes, etcétera, y que sostuvo las planchas en la mano y volteó las hojas para ilustrar con más detalle este evento a las personas. El hermano Martín tomó un libro y volteó las hojas una por una. El ángel declaró que el libro de Mormón fue traducido correctamente por el poder de Dios y no el del hombre, y que contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo a los nefitas, quienes eran una rama de las ovejas perdidas en la casa de Israel, y que habían venido de la tierra de Jerusalén a América. A los testigos se les requirió dar su testimonio de estas cosas y de esta visión abierta a todas las personas. Y él, Martin Harris, testificó no solo a los presentes, sino a todo el mundo que esas cosas eran verdaderas. Y lo hizo ante Dios, ante quien esperaba pararse en el día del juicio, y que no mintió. Ese es el relato de Martin Harris. Después de que ellos hubieran visto las planchas, tal vez José no saltó y gritó de alegría, como lo hizo Martín, pero su gozo no fue menos exquisito. Ahora había 3 hombres que sabían, tan cierto como José sabía, de la veracidad del libro de Mormón. La madre de José nos da una idea de lo que esto significaba para el joven profeta. Ella recuerda y escribió: cuando regresaron a la casa,
Era entre las 3 y las 4 de la tarde. La señora Whitmer y el señor Smith y yo estábamos sentados en una habitación en ese momento. Al entrar, José se arrojó a mi lado y exclamó: Padre, madre, no saben lo feliz que soy. El Señor ha hecho que se mostraran las planchas a 3 personas más, aparte de mí. Ellos han visto a un ángel, quien les ha testificado, y tendrán que dar testimonio de la verdad de lo que yo he dicho, pues ahora ellos mismos saben que no ando de aquí para allá engañando a la gente. Me siento como si se me hubiera liberado de una carga que me resultaba demasiado pesada de soportar, pero ahora ellos tendrán que sobrellevar una porción y mi alma se regocija porque no estaré enteramente solo en el mundo. Después de esto, Martin Harris entró a la habitación. Parecía casi vencido con gozo y testificó fuertemente a lo que había visto y oído. Y lo mismo hicieron David y Oliverio, agregando que ninguna lengua podía expresar la alegría de sus corazones y de la grandeza de las cosas que habían visto y oído. Esa es la cita de Lucy Mack Smith. Podemos en verdad sentir la sensación de alivio de José cuando escribió en su historia que los 3 testigos fueron obligados ahora para cumplir con el mandamiento que habían recibido de dar testimonio de estas cosas. Para hacerlo formalmente, ellos escribieron lo que conocemos como el testimonio de 3 testigos, que se publica en cada ejemplar del Libro de Mormón. Mientras los ejemplares del Libro de Mormón van por todo el mundo en más de 100 idiomas, este testimonio se propaga a más y más personas. Cada uno de estos 3 testigos fue fiel a su testimonio hasta el final de su vida mortal, y debido a que su testimonio está llegando a más gente, en verdad ellos siguen dando su testimonio a los 4 rincones de la tierra. Este es su testimonio tal como lo escribieron. Conste a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos a quienes llegare esta obra, que nosotros, por la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, hemos visto las planchas que contienen esta relación, la cual es una historia del pueblo de Nefi y también de los lamanitas, sus hermanos, y también del pueblo de Jared, que vino de la torre de que se ha hablado. Y también sabemos que han sido traducidas por el don y el poder de Dios, porque así su voz nos lo declaró. Por tanto, sabemos con certeza que la obra es verdadera. También testificamos haber visto los grabados sobre las planchas, y se nos han mostrado por el poder de Dios y no por el de ningún hombre. Y declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo y que trajo las planchas y las puso ante nuestros ojos, de manera que las vimos y las contemplamos, así como los grabados que contenían. Y sabemos que es por la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo que vimos y testificamos que estas cosas son verdaderas. Y es maravilloso a nuestra vista. Sin embargo, la voz del Señor nos mandó que testificásemos de ello. Por tanto, para ser obedientes a los mandatos de Dios, testificamos estas cosas y sabemos que si somos fieles en Cristo, nuestros vestidos quedarán limpiados de la sangre de todos los hombres y nos hallaremos sin mancha ante el tribunal de Cristo y moraremos eternamente con Él en los cielos. Y sea la honra al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que son un Dios. Amén. Oliverio Cowdery, David Whitmer, Martín Harris. Mis queridos hermanos, este es el final del octavo video de la lectura del séptimo principio, la primera parte del séptimo principio, que el Señor proporciona la ayuda que Él sabe que necesitamos. Ah, sobre lo que se ha leído, lo que se ha compartido el día de hoy, hermanos, díganme por favor, ¿qué es lo que aprendieron ustedes? ¿Qué información les gustó más o qué les llegó más fuerte al corazón?
¿Había una información nueva para ustedes? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan disfrutar de esta lectura del libro de José y Moroni, siete principios que Moroni enseñó a José Smith. Favor de invitar a sus amigos y sus familiares que vengan al canal para poder suscribirse y disfrutar de todo el contenido que se encuentra aquí. Como siempre, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio. En este caso específico, obviamente la historia de José Smith con sus visitas con Moroni y la salida a la luz del libro de Mormón. Nos vemos en el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén bien. Espero que se estén gustando o disfrutando de estos videos y este libro de José Moroni, siete principios que Moroni enseñó a José Smith. Cuídense, mis queridos hermanos. Nos vemos. Chao.